Antes de comenzar, los invito a hacer una pausa para un gesto simple pero poderoso. Mientras escuchan este mensaje, tómense un momento para comentar a continuación y hacernos saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Es un hermoso recordatorio de lo lejos que puede viajar este mensaje de fe y unidad, llegando a corazones a través de naciones, culturas y tiempo. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez han caminado por su casa y sentido una pesadez inexplicable? Una inquietud escalofriante que parece aferrarse al aire, transformando habitaciones que una vez estuvieron llenas de risas en espacios de opresiva tristeza. Quizás han notado un cambio sutil en el espíritu de su familia, irritabilidad donde antes había armonía, o miedo donde antes había paz. No están solos. En todo el mundo, innumerables fieles han sentido los ataques sutiles y, a veces, manifiestos de fuerzas demoníacas que buscan perturbar la santidad de sus hogares. Su Santidad el Papa León XIV, un pastor de profunda sabiduría espiritual y fe inquebrantable, enseña que estas perturbaciones no son producto de la imaginación ni reliquias de supersticiones pasadas. Son manifestaciones de una batalla espiritual real y continua, una que exige el poder transformador de la palabra de Dios. El Papa León XIV, encomendado a guiar a la Iglesia Universal a través de tiempos turbulentos, proclama con convicción inquebrantable que las fuerzas demoníacas son adversarios activos en el reino espiritual. Inspirándose en la vida de Jesús, quien sin temor expulsó demonios, y en las advertencias de las Escrituras que describen a Satanás como un engañador que ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, su santidad asegura a los fieles que no están indefensos. Como hijos de Dios, los católicos poseen autoridad divina a través de la palabra para desterrar la oscuridad, restaurar la paz y establecer sus hogares como baluartes del reino de Dios. Con urgencia pastoral y claridad, el Papa León describe 3 poderosos versículos bíblicos que sirven como arsenal espiritual, grito de batalla y defensa divina contra la opresión demoníaca. ¿Cuáles son estos versículos? ¿Y están listos para atender el llamado del Papa León a transformar su hogar en un santuario de paz divina, un lugar donde ningún demonio se atreva a entrar? Si sus enseñanzas resuenan en su corazón, consideren compartir su compromiso con este despertar espiritual. Guíame a la victoria, Papa León. Ahora adentrémonos en las enseñanzas del Papa León. Un llamado claro a empuñar la palabra de Dios con audacia, reclamar su hogar para su gloria y mantenerse firmes en la victoria ya ganada por Cristo. El Papa León XIV comienza su enseñanza afirmando una verdad sobria pero empoderadora. El reino espiritual es real y las fuerzas demoníacas buscan activamente perturbar la paz del pueblo de Dios. En una reciente visita pastoral a una vibrante parroquia en la Polonia rural, su santidad se encontró con Anna, una abuela cuya fe había sostenido a su familia a través de décadas de dificultades. Sin embargo, Anna confió al Papa León una preocupación creciente. Su hogar, que alguna vez fue un refugio de alegría, se había convertido en un lugar de inquietud. Sus nietos discutían sin cesar. Su sueño estaba plagado de pesadillas, y una palpable pesadez parecía persistir en cada habitación. A pesar de su rosario diario y asistencia a misa, Anna se sentía impotente ante esta atmósfera opresiva. Conmovido por su sinceridad, el Papa León le preguntó suavemente sobre el uso de las Escrituras en su hogar. Anna admitió que oraba con fervor, pero rara vez proclamaba la palabra de Dios con autoridad, asumiendo que sus devociones eran suficientes. Guiándola al poder del Salmo 91:11, su santidad la animó a caminar por su casa, declarando el dominio de Dios sobre cada rincón. En cuestión de semanas, Anna reportó una profunda transformación. La tensión en su familia disminuyó, sus pesadillas cesaron y una renovada sensación de paz llenó su hogar. ¿Fue esto simplemente un cambio de perspectiva o el uso intencional de las Escrituras realmente ejerce poder para alterar el clima espiritual? El Papa León contrasta la experiencia de Anna con patrones que ha observado en la Iglesia global. En comunidades rurales, como las de las tierras altas de Perú, ha sido testigo de familias que se reúnen todas las noches para alabar las Escrituras en voz alta, sus hogares irradiando protección divina. Los feligreses de estas aldeas a menudo ungen los marcos de sus puertas con agua bendita, recitando versículos como el Salmo 91:1 como escudo contra los ataques espirituales. Sin embargo, en bulliciosos centros urbanos como São Paulo o Tokio, su santidad ha notado una tendencia diferente. Muchos católicos, distraídos por las exigencias de la vida moderna, trabajo, tecnología y presiones sociales, descuidan la autoridad espiritual que se les ha confiado. Recuerda a un joven padre en Nairobi que confesó al Papa León que, a pesar de asistir regularmente a misa, su hogar se sentía caótico, con frecuentes discusiones y una sensación de desconexión. Sin saber que los miedos
no abordados y los pecados no resueltos habían abierto puertas a la influencia demoníaca, el hombre nunca había considerado usar las Escrituras como un arma. Con calidez pastoral, el Papa León le recordó que la palabra de Dios no es un texto pasivo, sino una fuerza viva. Como declara Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Su santidad se basa en el ejemplo de Jesús, quien confrontó demonios con autoridad, como se ve en Marcos 5, donde expulsó una legión de espíritus de un hombre poseído. Así como Cristo ejerció el poder del mandato de Dios, así también los católicos están llamados a mantenerse firmes, armados con las Escrituras para reclamar sus hogares. El Papa León enfatiza que las fuerzas demoníacas prosperan en ambientes de miedo, duda o negligencia espiritual, pero no pueden resistir la presencia de la palabra de Dios. Compara el hogar con un campo de batalla sagrado donde los fieles deben participar activamente en la guerra espiritual, no con miedo, sino con la confianza en la victoria de Cristo. Para ilustrar, comparte una historia de una parroquia en Nigeria donde una comunidad enfrentó una serie de desgracias inexplicables: enfermedades, problemas financieros y discordia. Bajo la guía de su sacerdote, los feligreses comenzaron a orar el Salmo 91:1 diariamente, ungiendo sus hogares y declarando la protección de Dios. Con el tiempo, la comunidad reportó una restauración de la paz, la salud y la unidad, un testimonio del poder de la palabra de Dios cuando se empuña con fe. La enseñanza de Oplio es clara. Los católicos deben reconocer la realidad de la guerra espiritual y su autoridad para superarla. El Catecismo de la Iglesia Católica, CCCS 2851, afirma que el mal no es una abstracción, sino una realidad personal, con Satanás buscando alejar a la humanidad de Dios. Sin embargo, como hijos de Dios, bautizados en la victoria de Cristo, los creyentes están equipados para triunfar. Su santidad llama a los fieles a preparar sus corazones, tomar sus Biblias y participar en esta misión sagrada para limpiar sus hogares y restaurar la paz de Dios. El Salmo 91:1 proclama: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Papa León XIII enseña que este versículo es mucho más que una promesa reconfortante. Es una invitación divina a entrar en el espacio sagrado de la presencia inquebrantable de Dios. Habitar en el lugar secreto del Altísimo es entrar en un reino espiritual donde la protección divina, la paz y el poder se convierten en realidades tangibles. Su santidad compara esto con una fortaleza inexpugnable, un santuario tan fortificado que ninguna arma, ningún enemigo y ninguna fuerza de la oscuridad pueden traspasar sus muros. La sombra del Omnipotente, explica, no es una mera metáfora, sino una imagen vívida de la protección abarcadora de Dios, un refugio, un santuario, un escudo de seguridad inigualable. El lugar secreto, elabora el Papa León, no es una ubicación física, sino un estado de profunda intimidad con Dios. Es una comunión espiritual donde el corazón y el alma se alinean con el Creador, trascendiendo el caos del mundo temporal. En esta morada sagrada, las tormentas de la vida, miedo, ansiedad u opresión demoníaca pueden rugir afuera, pero no pueden tocar a los fieles. El miedo puede llamar a la puerta, pero se le prohíbe la entrada. La sombra del Omnipotente es la cobertura eterna de Dios, su presencia constante que envuelve y salvaguarda a sus hijos. Morar bajo esta sombra es descansar en la soberanía de Dios, seguros en el conocimiento de que ningún mal puede penetrar su refugio divino. El Papa León ilustra esta verdad con una historia de una parroquia en la Italia rural donde una joven pareja, Marco y Sofía, luchaba con una serie de eventos inquietantes en su nuevo hogar: ruidos extraños, pesadillas recurrentes y una sensación generalizada de pánico. Inicialmente desestimando esto como supersticiones, buscaron la guía de su sacerdote, quien los dirigió a las enseñanzas del Papa León sobre el Salmo 91. Siguiendo el consejo de su santidad, la pareja caminó por su casa, orando en voz alta: Señor, habitamos en tu lugar secreto. Este hogar mora bajo tu sombra. Ningún miedo, ninguna oscuridad, ningún mal puede residir aquí. Declaramos que tu paz, tu presencia y tu poder reinan en este lugar. Ungieron sus puertas con agua bendita, una práctica católica tradicional, y colocaron sacramentales bendecidos como un crucifijo en cada habitación. En cuestión de días, las perturbaciones cesaron y su hogar volvió a ser un lugar de alegría. El Papa León atribuye esta transformación a la fe de la pareja en la palabra de Dios, que invitó la presencia del Todopoderoso a expulsar toda oscuridad. Su santidad insta a los católicos a proclamar este versículo con autoridad, visualizando la sombra del Omnipotente envolviendo cada rincón de sus hogares, cada puerta, cada ventana, cada espacio oculto.
Recomienda repetir estas palabras diariamente, especialmente durante momentos de tensión espiritual, como cuando surge el miedo o la discordia. A medida que los creyentes hablan, la paz de Dios desciende como un manto, cambiando el clima espiritual y estableciendo su reino dentro del hogar. Oplio enfatiza que este lugar secreto es accesible solo a través de un corazón completamente entregado a Dios, no solo a través de rituales o acciones externas. La mayor arma del enemigo, advierte, es la distracción, el ajetreo, la preocupación o la duda que busca alejar a los creyentes de esta intimidad. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes son intocables, sus hogares fortificados por la gracia divina. Teológicamente, el Papa León basa esta enseñanza en la tradición de la Iglesia de Dios como refugio, como se ve en los escritos de San Agustín, quien describió a Dios como una torre fuerte para los justos. También se basa en el Catecismo, CC 662-1565, que habla de la oración como una relación viva con Dios, una morada en su presencia. Al proclamar el Salmo 91.1, los católicos entran en esta relación, alineando sus hogares con la protección del cielo. El Papa León fomenta pasos prácticos: colocar una Biblia abierta en el Salmo 91 en un lugar central, orar el versículo en familia y considerar una bendición de la casa por un sacerdote para consagrar el hogar a Dios. Estos actos, enseña, no son supersticiosos, sino expresiones de fe en las promesas de Dios, transformando el hogar en un espacio sagrado donde los demonios no pueden morar. Santiago 4:7 dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». El Papa León XIV presenta este versículo como un mandato divino, un llamado resonante del cielo que describe una estrategia doble para la victoria espiritual, sumisión a Dios y resistencia al diablo. Estas acciones, arraigadas en el poder del sacrificio redentor de Cristo, forman un plan espiritual tan antiguo como la creación y tan potente como la sangre derramada en la cruz. La sumisión a Dios, explica su santidad, es la entrega intencional de cada aspecto de la vida, pensamientos, decisiones, deseos a la voluntad soberana de Dios. No es un acto pasivo, sino una declaración audaz: no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de la sumisión, los creyentes se alinean con el reino inquebrantable de Dios, colocando sus vidas bajo su protección y autoridad divinas. La resistencia al diablo es el grito de batalla de los fieles, una posición tomada no con armas terrenales, sino con la autoridad espiritual de Cristo. Resistir es rechazar cada mentira, tentación y acusación sostenida por el enemigo, invocando la promesa de que el diablo huirá, no se demorará, no retrocederá lentamente, sino que huirá aterrorizado. El Papa León ilustra esto con una historia de una parroquia en Filipinas donde un viudo llamado Juan luchaba con un hogar lleno de discordia. Sus hijos adolescentes eran rebeldes y él se sentía abrumado por el miedo y la desesperación. Durante un retiro diocesano, Juan escuchó la enseñanza del Papa León sobre Santiago 4:7 y se dio cuenta de que nunca había entregado completamente sus cargas a Dios. Siguiendo la guía de su santidad, Juan comenzó cada día con una oración de sumisión: «Señor, entrego mi corazón, mi hogar y mi familia a tu voluntad». Luego caminó por su casa, declarando: «En el nombre de Jesús, ordenó a todo espíritu de discordia y miedo que abandone este lugar. Este hogar pertenece a Cristo». Con el tiempo, Juan notó un cambio. Sus hijos se volvieron más cooperativos y una sensación de calma regresó. El Papa León atribuye esto a la obediencia de Juan a la palabra de Dios, que cerró las puertas a la influencia demoníaca y abrió el camino a la paz divina. Su santidad enfatiza que un creyente completamente sometido a Dios es un terror para las fuerzas de la oscuridad. La sumisión otorga acceso a la autoridad divina, capacitando a los católicos para resistir al diablo como embajadores del cielo. Anima a los fieles a dedicar cada habitación de sus hogares al Señor, orando con audacia: «Esta habitación pertenece a Jesucristo. Todo plan del enemigo es nulo y sin efecto aquí». Con fe inquebrantable, deben ordenar: «En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu inmundo que abandone este lugar». El nombre de Jesús, afirma el Papa León, está por encima de todo nombre, haciendo que toda rodilla se doble, como declara Filipenses 2:10. Teológicamente, el Papa León basa esta enseñanza en la comprensión de la Iglesia de la autoridad espiritual, como se ve en los escritos de San Ignacio de Loyola, quien instó a los creyentes a discernir y resistir a los espíritus malignos a través de la obediencia a Dios. El Catecismo, CQCC 550, afirma que el reino de Cristo otorga a los creyentes autoridad sobre los poderes demoníacos, un don ejercido a través de la fe y la oración. El Papa León advierte sobre las tácticas sutiles del enemigo: pequeños compromisos, ira descontrolada o pecados ocultos que crean puntos de apoyo para la influencia demoníaca. Sin embargo, a través de la sumisión total, toda puerta a la oscuridad se sella.
La sumisión es el escudo, la resistencia la espada. Su santidad habla a aquellos que se sienten cansados, agobiados por la tentación o el miedo. Les asegura que el Dios que los llama a someterse y resistir los capacita para triunfar. Al arrodillarse en sumisión, el cielo está con ellos. Al resistir, empuñan la autoridad de Cristo. El Papa León recomienda pasos prácticos. Comenzar cada día con una oración de entrega, quizás usando la ofrenda matutina. Confesar los pecados regularmente a través del sacramento de la reconciliación, para mantener la pureza espiritual y orar Santiago 4:7 en familia, reforzando la dedicación del hogar a Dios. Estas prácticas, enseña, construyen una defensa impenetrable, asegurando que el enemigo huya y que la paz de Dios reine. Mateo 18:18 confirma: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Papa León XIII presenta este versículo como una proclamación divina de la autoridad confiada a cada creyente. Es un decreto que resuena a través de los cielos, sacudiendo los cimientos del reino espiritual y otorgando a los católicos las llaves del reino. Este poder no es simbólico, sino transformador, permitiendo a los fieles moldear el paisaje espiritual de sus vidas y hogares. Atar, enseña su santidad, es prohibir, encerrar y dejar sin poder las obras de la oscuridad. Cuando los creyentes atan el miedo, la confusión o la destrucción, ejercen la autoridad de Cristo con el peso del decreto del cielo, como si fueran centinelas que custodian sus hogares. Desatar es liberar, soltar e invitar las bendiciones de Dios, paz, alegría y su presencia, abriendo las compuertas del cielo. Atar y desatar crean un ritmo espiritual, reemplazando el caos con el reino de Dios. Estas no son acciones pasivas, sino actos de guerra, que hacen cumplir la victoria que Cristo aseguró en la cruz, donde declaró: «Consumado es», Juan 19:30. Oplio comparte una historia de una parroquia en Brasil, donde una comunidad enfrentó una serie de tragedias, accidentes, enfermedades y ruina financiera, que muchos atribuyeron a la opresión espiritual. Guiados por su obispo, quien había estudiado las enseñanzas del Papa León, los feligreses se reunieron para orar Mateo 18:18 declarando: «En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de calamidad, miedo y destrucción en esta comunidad. Los dejamos sin poder y les ordenamos que se vayan. Desatamos la paz de Cristo, el gozo del Señor y la presencia del Espíritu Santo sobre cada hogar y corazón». Acompañaron sus oraciones con adoración eucarística y una procesión con el Santísimo Sacramento. Durante meses, la comunidad reportó una restauración de la estabilidad y la esperanza, un testimonio de la autoridad de las palabras de Cristo. Su santidad insta a los católicos a pararse con valentía en sus hogares declarando: «En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de miedo, confusión y oscuridad que busca habitar en esta casa. Los dejo sin poder y les ordeno que se vayan. Desato la paz de Cristo, el gozo del Señor y la presencia del Espíritu Santo sobre cada habitación, cada persona y cada rincón de este lugar». Esta proclamación, repetida con convicción, lleva el poder del cielo, especialmente en momentos de oposición espiritual como el miedo inexplicable o la discordia. El Papa León recomienda orar esto en familia, quizás durante un tiempo de oración semanal, y combinarlo con sacramentales como agua bendita o una vela bendita para reforzar la consagración del hogar. Teológicamente, el Papa León basa esta enseñanza en la doctrina de la Iglesia del poder de las llaves, como se articula en el Catecismo y en el Catecismo CCCC 981, que afirma que Cristo confió su autoridad a sus discípulos para atar y desatar. Esta autoridad, ejercida en la fe, alinea el hogar del creyente con la voluntad del cielo. Su santidad recuerda a los fieles que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre, haciendo que los demonios tiemblen, como proclama Filipenses 2. Se basa en los escritos de San Juan Pablo II, quien habló del hogar como una iglesia doméstica, un espacio sagrado donde el reino de Dios debe reinar. Al atar y desatar, los católicos cumplen este llamado, transformando sus hogares en puestos de avanzada del cielo. El Papa León se dirige a aquellos que sienten el peso de la guerra espiritual, instándolos a no permanecer en silencio. La autoridad de Cristo está en sus manos y las llaves del reino son suyas para empuñarlas. Cuando los creyentes atan la oscuridad, declaran que el miedo, la división y la desesperación no tienen lugar. Cuando desatan las bendiciones de Dios, invitan a su reino a manifestarse. Estas acciones son declaraciones eternas que mueven el cielo y la tierra. Su santidad fomenta pasos prácticos. Orar Mateo 18:18 durante tiempos de inquietud espiritual.
buscar la bendición de un sacerdote para el hogar y mantener un estado de gracia a través de la confesión regular. Al hacerlo, los católicos se aseguran de que sus palabras lleven la autoridad del cielo y el infierno tiemble ante su fe. Su Santidad el Papa León XIV emite un desafío rotundo a los fieles. Los católicos no son meros supervivientes en la batalla espiritual contra la oscuridad, sino conquistadores a través de Jesucristo, cuyo amor ilimitado ha asegurado su triunfo. Como proclama Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Una promesa que rodea a los creyentes como un escudo inquebrantable forjado en luz divina. Los hogares no están destinados a ser campos de batalla entregados a fuerzas demoníacas, sino santuarios sagrados dedicados a la paz, la luz y la gloria de Dios. Al proclamar el Salmo 91, 1, los creyentes invitan la sombra del Todopoderoso a envolver cada rincón de sus moradas, creando una fortaleza inexpugnable de protección divina. A través de Santiago 4:7, construyen una defensa firme al someterse completamente a la voluntad de Dios y resistir al diablo con una resolución inquebrantable. Con Mateo 18:18, empuñan las llaves del reino, atando toda obra de maldad y desatando las bendiciones del cielo, la paz, la alegría y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y hogares. Este poder no proviene solo de las palabras, sino del Creador cuya voz dio existencia al cosmos. Cada oración dicha con fe, cada escritura declarada con convicción, convoca a los ejércitos del cielo a actuar. Como asegura el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Se insta a los fieles a saturar sus hogares con la palabra viva de Dios, orando fervientemente para que su presencia impregne cada pared, habitación y corazón. Esta es una misión dinámica para consagrar el hogar como una iglesia doméstica, un espacio sagrado donde el reino de Dios reina supremo. Las familias deben establecer una rutina de oración que incorpore devociones como el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia o la Lectio Divina, meditando juntos en las Escrituras. Los sacramentales, un crucifijo en la sala, una imagen del Sagrado Corazón entronizada o una estatua de la Santísima Virgen María, sirven como recordatorios constantes de la presencia de Dios. Las bendiciones regulares de la casa por un sacerdote consagran aún más el hogar a Cristo, reforzando su papel como fortaleza de fe. El impacto transformador de estas prácticas se manifiesta en una parroquia sudafricana donde una comunidad lidiaba con una delincuencia desenfrenada, miedo e inquietud espiritual. Unidos en la fe, los feligreses se comprometieron a orar diariamente el Salmo 91, 1, Santiago 4:7 y Mateo 18, ungiendo sus hogares con agua bendita y realizando procesiones eucarísticas por sus calles. Con el tiempo, las tasas de criminalidad se desplomaron, las familias se reconciliaron, y las vocaciones al sacerdocio aumentaron, un testimonio del poder colectivo de la palabra de Dios para establecer su reino. Esta visión llama a una renovación global, donde los hogares católicos se conviertan en puestos de avanzada del reino de Dios, irradiando santidad a sus comunidades. El Catecismo Fe Eco 1666 describe el hogar cristiano como la primera escuela de vida cristiana. Y al abrazar estas escrituras, las familias cumplen esta misión, brillando como faros en un mundo oscurecido. Las parroquias deberían organizar talleres sobre guerra espiritual, enseñando el uso de sacramentales, mientras que las diócesis pueden promover campañas anuales de bendición de hogares. Teológicamente, este llamado se arraiga en la victoria de Cristo en la cruz, Colosenses 2:15, donde triunfó sobre la oscuridad, una victoria viva en cada creyente bautizado. La imagen de Santa Teresa de Ávila, del alma como un castillo custodiado por Dios, se extiende al hogar, una fortaleza donde la fe reina. Su Santidad el Papa León XIV concluye sus enseñanzas con un recordatorio profundo y urgente a los fieles. La victoria sobre la oscuridad espiritual no es una esperanza lejana, sino una realidad presente asegurada por el sacrificio de Cristo. Y cada católico está llamado a vivir esta verdad, transformando su hogar en un baluarte de paz divina. En la práctica, se anima a las familias a comenzar cada día con una oración sentida, dedicando su hogar a Cristo, confiando cada habitación, cada corazón y cada momento a su cuidado soberano. Durante las devociones vespertinas, deben proclamar el Salmo 91, 1, Santiago 4:7 y Mateo 18, dejando que estos versículos sagrados resuenen en sus moradas, atando el mal y desatando las bendiciones del cielo. Mensualmente, los marcos de las puertas deben ser ungidos con agua bendita. Una práctica católica tradicional que simboliza la purificación y la protección, reforzando la consagración del hogar. La confesión regular, idealmente mensual, mantiene la pureza espiritual,
asegurando que ningún pecado inconfeso debilite las defensas espirituales de la familia. Una bendición anual por un sacerdote o bendiciones más frecuentes durante tiempos de inquietud espiritual fortalece la dedicación del hogar a Cristo, anclándolo como un santuario de su presencia. Para hacer de la oración la piedra angular de la vida familiar, un rincón de oración dedicado adornado con una Biblia abierta, velas bendecidas, un crucifijo y una imagen del Sagrado Corazón puede servir como punto focal para el culto, invitando la gracia de Dios a las rutinas diarias. Se insta a los padres a enseñar a los niños estos 3 versículos, tejiéndolos en las oraciones antes de acostarse o en los rosarios familiares, construyendo un legado de fe que equipe a las futuras generaciones para mantenerse firmes contra la oscuridad. Esta práctica enfatiza su santidad, no es meramente ritualista, sino un acto deliberado de alinear el hogar con el reino de Dios. Como afirma el Catecismo, CCC 1666, llamando al hogar cristiano la primera escuela de vida cristiana. A aquellos fatigados por el miedo, la opresión o las batallas espirituales, la seguridad es inquebrantable. Dios lucha por su pueblo, sus ángeles los rodean y su espíritu mora en ellos. Apocalipsis 12:11 declara: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, una promesa de que las palabras llenas de fe de cada creyente ejercen la autoridad del cielo. Esta victoria se ilustra vívidamente en una parroquia en México rural, donde las familias, inspiradas por estas enseñanzas, comenzaron a orar estos versículos diariamente y a consagrar sus hogares con sacramentales. Durante meses, la discordia dio paso a la armonía y un avivamiento de la fe llevó a un aumento en la asistencia a misa y al alcance comunitario, transformando la aldea en un faro de esperanza. De manera similar, en un concurrido barrio de Manila, una familia que luchaba con problemas financieros e inquietud espiritual adoptó estas prácticas, reportando paz restaurada y provisión inesperada, lo que inspiró a su parroquia a lanzar una iniciativa de bendición de hogares. En última instancia, su santidad recuerda a los fieles que vivir estas prácticas con fe inquebrantable no es un esfuerzo solitario, sino un testimonio comunitario que glorifica a Dios y atrae a otros a su luz. Cada hogar consagrado a través de la oración y las Escrituras se convierte en un testamento del triunfo de Cristo, un puesto de avanzada radiante de su reino. Se llama a las familias a compartir sus historias de transformación. Quizás un hogar que antes estaba plagado de miedo, ahora lleno de alegría, o una comunidad renovada a través de la oración colectiva, encendiendo un movimiento global de fe, teológicamente arraigada en la victoria de Cristo en la cruz, Colosenses 2:15, donde desarmó a los poderes de la oscuridad. Esta misión capacita a los creyentes para luchar desde la victoria, no por ella. Como la visión de San Juan Pablo II de la iglesia doméstica inspira a los hogares a irradiar santidad. Levántense en la fe, reclamen esta herencia divina y permitan que el mundo sea testigo del poder radiante de la palabra de Dios. La batalla está ganada, el reino es suyo, y la gloria de Dios brillará a través de cada hogar consagrado para siempre.